Es un país que tiene buenos indicadores sociales, políticos y económicos. Sin embargo, desde hace décadas, miles y miles de personas emigran para buscar nuevos horizontes. Te invitamos a averiguar por qué tantos uruguayos deciden no vivir en Uruguay. Pero antes te contamos que a partir de este video habilitamos la posibilidad de que escuches el audio en inglés. Así que podrás recomendar este video y los próximos a personas que no hablen español. Ubicado en el cono sur de Sudamérica, la República Oriental del Uruguay es un país que está repleto de indicadores muy destacados. Ni siquiera hace falta referirse a las 2 Copas Mundiales y las 15 Copas América que ganó en fútbol. Una hazaña para un estado que no llega a los 3,5 millones de habitantes. Si comparamos a Uruguay con el resto de su región, podremos ver que son variadas las estadísticas que lo ubican como un país con buenos niveles de vida y de desarrollo. Lo podemos observar en su economía. Tiene el PBI per cápita más alto de toda América Latina, con más de $23.000 anuales. En esa línea, la economía uruguaya muestra un crecimiento sostenido. Creció en todos los años desde 2003, con una sola excepción, 2020, por la pandemia. Respecto a temas sociales, también muestra números muy destacados. El índice de desarrollo humano incluye componentes educativos, la esperanza de vida y el nivel de ingreso. Dentro de América Latina, Uruguay se ubica solo por detrás de Chile y Argentina. La estabilidad política es otro rasgo súper destacado. Un buen indicador es el índice de democracia que elabora la revista The Economist. En este ranking, Uruguay es catalogada como una democracia plena y ocupa el puesto 14 sobre 167 países relevados. No solo es el mejor ubicado de América Latina, sino que supera a países desarrollados como Japón, Reino Unido, Francia o Estados Unidos. A todo esto podemos sumar algunas otras cuestiones que pueden resultar atractivas. Uruguay posee un clima templado y amigable, y tiene playas que son valoradas en el exterior. A pesar de todos estos puntos en ámbitos tan distintos, la demografía uruguaya es muy particular. En principio, la demencial desproporción geográfica. El 54% de los uruguayos vive en el área metropolitana de Montevideo, donde se encuentra la capital del país. En el resto de la geografía no nos encontramos con grandes ciudades, y sí con mucho campo. De hecho, hay casi 4 vacas por cada persona. Son 12 millones las cabezas bovinas contra los 3,4 millones de habitantes que registró el último censo, realizado en 2023. Esos 3 millones parecen inmutables a lo largo del tiempo. Es que Uruguay atravesó su transición demográfica mucho antes que sus países vecinos, por lo que estabilizó su cantidad de habitantes hace décadas. La gran ola inmigratoria europea que llegó al país lo hizo en la segunda mitad del siglo XIX. Pero ese aluvión cesó en el siglo XX, y a partir de allí se registra un crecimiento leve. En el censo de 1963, por ejemplo, Uruguay contabilizó 2,6 millones de habitantes. Hasta la actualidad, su población aumentó un 30%. En el mismo periodo, los otros países del cono sur vieron cómo crecía mucho más su demografía. Argentina y Chile duplicaron sus habitantes, y Paraguay los triplicó. La estabilidad de la población uruguaya se explica por varias cuestiones. En principio, atravesó el mismo proceso que muchos países desarrollados. Disminuyó fuertemente sus tasas de mortalidad y natalidad. Actualmente, la tasa de fecundidad es de 1,5 hijos por mujer, por lo que está por debajo del nivel de reemplazo. A esto se suma que a pesar de tener buenos indicadores nacionales, no ha sido un foco para atraer inmigración en las últimas décadas. Es decir, no tuvo una inyección poblacional externa como otros países con una población madura. En la última década, los orígenes más comunes de los que arribaron fueron Argentina, Venezuela y Cuba. Aunque en muchos casos los caribeños pasan por el país de forma temporal y luego buscan radicarse en otro estado. Hoy son poco más de 100.000 los extranjeros que residen en Uruguay, alrededor del 3% de la población del país. Esto se encuentra en línea con lo que sucede a nivel mundial. Se estima que el 3,6% de los habitantes del planeta no nació en el país en el que vive. Mucho más llamativo es lo que sucede con la emigración uruguaya. Se calcula que unos 600.000 uruguayos viven fuera de la República. Esto equivale al 17% de la población total del país. Es decir, muchas personas eligen marcharse de un país próspero, desarrollado y con buenos niveles de salud y educación.
No es un fenómeno novedoso. El porcentaje de uruguayos que viven en el extranjero es similar desde hace medio siglo. Antes había algunas causas que eran útiles para explicar el fenómeno. Por ejemplo, la dictadura militar que se extendió entre 1973 y 1985 redujo libertades y desterró a muchos intelectuales. Más cerca en el tiempo, la crisis económica de 2002 también sirvió como un elemento expulsivo, ya que había menos oportunidades. Sin embargo, estas cuestiones sucedieron hace bastante tiempo, y la tendencia de los uruguayos a dejar su país se mantiene. Durante los últimos 60 años, siempre fueron más las personas que dejaron el país en comparación a las que llegaron. Es decir, la tasa de migración fue siempre negativa, con picos en los periodos mencionados. Y no solo hay muchos artistas y deportistas uruguayos que triunfan en el exterior, sino que existe mucha diversidad. En principio, un factor que parece determinante es que Uruguay tiene un alto costo de vida, que se combina con un mercado interno pequeño, en el que las oportunidades laborales no abundan. Esto ha impulsado a dejar el país a muchas personas que se encuentran en plena edad económicamente activa, en especial a trabajadores no calificados. Históricamente, Argentina era el destino principal de esa diáspora, aunque esto se atenuó en las últimas décadas por los problemas económicos del vecino. Pero al mismo tiempo, también universitarios y personal calificado optaron por dejar su país, ya que no han encontrado oportunidades acordes a sus expectativas y su formación. En este caso, Estados Unidos y Europa fueron los destinos principales. Este fenómeno, conocido como fuga de cerebros, suele ser un problema para los países. En las últimas décadas, los gobiernos uruguayos trataron de atenuarlo buscando el regreso de sus connacionales. Otro factor que puede resultar extraño para un país con el desarrollo de Uruguay es la inseguridad. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Uruguay se producen 11,2 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Este número supera por bastante a sus vecinos del Cono Sur y duplica la media mundial que se ubica en 5,8. Pero entre los factores que explican la emigración uruguaya, no solo encontramos los que expulsan habitantes, sino también la atracción que se ejerce desde fuera. En este caso, la emigración pasada de hace varias décadas abrió el camino para las siguientes generaciones. Los uruguayos que emigraron antes sirven como red, brindan información, oportunidades y posibilidades de acogida en lugares distantes. Todo este escenario encierra un problema extra. A diferencia de la gran mayoría de países del planeta, Uruguay no tiene previsto el voto en el exterior. Es decir, cuando se realizan elecciones, solo pueden hacerlo quienes se encuentran en el territorio del país oriental. No se habilita el sufragio en consulados ubicados en el extranjero. Esto puede ser muy relevante. En las últimas elecciones estaban habilitados 2,7 millones de ciudadanos uruguayos, por lo que sumar medio millón más puede ser determinante. Así que, por más que sepamos desde hace tiempo que son más las personas que eligen dejarlo en comparación a las que deciden ir a instalarse. Por último, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Te irías a vivir a Uruguay? Déjanos tu comentario más abajo. Te agradecemos por haber llegado hasta acá y te invitamos a que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás comprar nuestro libro o tal vez una de estas camisetas que diseñamos nosotros o hacerte miembro del canal. Hasta la próxima.